desde nuestra iglesia, restaurados por la gracia de Dios en Cristo. Hoy vamos a hablar de un tema que le he puesto: los componentes de la salvación. Nosotros, dice la gente que hablamos mucho de eso, dicen todas las personas que solo de eso hablamos. Sin embargo, es lo principal y es la realidad por el cual estamos viviendo. Hemos sido llamados, para no perder el tiempo, y debe de saberse que nuestro respirar día con día y nuestro deber es darle gracias a Dios, porque su amor y su grandeza fue entregada a la humanidad. Debemos de detallar también la importancia, aunque estamos obligados a entenderla. ¿Cuáles son los componentes? 1, Dios. 2, Jesucristo. 3, el Espíritu Santo. Y por último, y yo diría que es el más importante, porque de Él depende, y de esa decisión que haga, depende si la salvación funcionará o no, y es el Espíritu del hombre mismo. Dios mismo se encargó de hacer un Edén, creó una perfección que no le faltaba nada. Él mismo se encargó de tomar de la tierra una estatua. Él mismo se encargó de darle un soplo de vida a aquello que Él con sus manos había hecho, porque Él lo que quería era representar en esa estatua una perfección, una santidad, así como estaba en el cielo, ponerla como la corona de todo lo creado. Vino un enemigo, que él había sabido lo que era servirle a Dios, y su envidia, su enojo de ver que había otro ser que tenía la santidad divina, vino él a interrumpir esa paz y ese gozo eterno. Entra y quería quitarle el privilegio, quería interrumpirle la comunicación que tenía Dios y Adán, y quería enviarlo a un abismo, así como él estaba. Él había salido del cielo, él sabía lo que era la presencia y la santidad divina, pero de aquí en adelante, una vez que él fue expulsado del cielo, se dio cuenta que estaba perdido, que va directamente hacia el infierno sin derecho a arrepentirse. Gracias al Señor y su amor y su misericordia, no triunfó, sino que triunfó el amor divino, como es siempre el mismo Dios. Lógicamente, Dios tuvo que llamar a Adán y a Eva y dejarles saber que eso no estaba correcto lo que habían hecho. Hubo un castigo, pero ese castigo tampoco iba a ser eterno. Como hubo un castigo, hubo una promesa de salvación. Hubo una promesa de que un día el espíritu del hombre iba a ser recogido nuevamente y entraría en el Edén celestial, de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De esta manera, el hombre no quedó solo. Trataron de agradar a Dios por medios propios, haciendo sacrificios de animales y con actos humanos. Querían acercarse a su Creador. Eso no funcionó. Por el contrario, los alejaba más de la presencia de Dios. Dios comenzó a llamar a individuos y les comenzó a hablar y manifestar su misericordia, como fue con Caín, siendo aquel el primer criminal, siendo aquel por el cual roció sangre inocente. Sin embargo, en ese crimen comenzó a verse la misericordia de Dios. Y dice Génesis 4:15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Qué misericordia tan grande tiene Dios desde el principio. Otro ejemplo, Noé. En Génesis 8:15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo
de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquese sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato de aquel altar. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra, si las puedes, a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Nuevamente la misericordia de Dios directamente tratando con individuos. Otro ejemplo, Abraham. Génesis 15:5 dice que y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Pero lo más hermoso es el resultado, porque en el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Misericordia de Dios. Moisés, Génesis 3:1 dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Éxodo 3:1, 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del pereceo, del jebeo y del jubiceo. Nuevamente aquí la misericordia del Señor estaba siendo funcionable en un pueblo. Anteriormente fueron en personas. Individualmente, las personas que creían y obedecían vieron la misericordia directamente con Dios. Ahora comienza a notarse un pueblo. Comienza a notarse ahora el pueblo de Israel, que Dios había ordenado a Moisés que a través de él saldría de Egipto. Un pueblo de casi 3 millones de personas, en donde la misericordia del Señor, una y otra vez, continuamente les mostró milagros y prodigios. De esta manera se dio la salvación en el Antiguo Testamento. El mismo Dios ya estaba pronunciando y haciendo lo que él había dicho que iba a hacer. Más adelante, a multiplicarse las multitudes, Dios comenzó a utilizar profetas. Aquellos profetas comenzaron a hablar de la salvación individual del hombre. Dentro de la ley se hablaba de aquella salvación eterna, de la necesidad del espíritu del hombre de buscar, de alcanzar, de anhelar y de vivir por ella. Comienzan los profetas a hablar de este cumplimiento.
Y uno de ellos comienza en Isaías 19:20, donde dice: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. La nación completa sería liberada, según Isaías. Escribe Isaías en el 49:26 diciendo: por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué bonito es tener esa certeza de que los jóvenes caerán y todos los hombres que estaban en la guerra morirían aquel día. No importa cuántos enemigos tendremos, pero ahí está el poder de Dios. El poder de Dios da al sufrimiento de aquel que sería el precio, como lo expresó Isaías 53, como lo describe en todo aquel capítulo. Todo lo que aquel profecía que se tenía que cumplir, todo de aquel que vendría del cielo como por un hombre, como aquel santo Adán que Dios le dio el soplo de vida. De la misma manera, un hombre perfecto tenía que ser introducido a la humanidad con el soplo de vida eterno. Por eso dice que Jesucristo venía a darnos a nosotros lo que Adán perdió, aquel soplo de esperanza, de gozo, de paz, donde nos llevaría a un refrigerio espiritual. Ese sufrimiento está bien escrito en Isaías 53, todo con lujo de detalles. Y en Isaías 62 la palabra nos dice que es necesario que nosotros veamos cómo Dios nos ha librado. Pero hay algo importante. Hemos dicho aquí cómo Dios utilizó la salvación con individuos y con pueblos. Ahora veamos cómo Jesucristo vino a darnos esa salvación. Él vino a entregarse. Él vino a ir a la cruz. Él vino a llevarnos, a sacarnos de donde no podíamos salir nosotros. Él vino a entregarnos a nosotros todo aquel gozo y aquella paz. Como Salvador, se nos entregó la promesa de que Él vendría a nosotros como el Hijo de Dios, que nos vendría a dar el pan de vida. Pero algo más importante, que es que el hombre y el espíritu del hombre le tiene que buscar y por fe lo tiene que encontrar. Tiene que saber que vendrá a ser adoptado por Dios como sus hijos. Tiene que entender que la salvación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente funciona cuando se cree en Él, cuando se busca y cuando se le encuentra, y cuando se aprende a vivir lo que está establecido en la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de acuerdo a 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Enseñanza que Dios nos ha dejado. Fuerte mensaje que escribió Pablo en estas cartas. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso nos corresponde a nosotros, entrar a vivirlo. Dios no nos puede meter algo a la fuerza en nuestra vida. Él no puede cambiar un corazón si nosotros no anhelamos, si no tenemos la sed de buscar la sangre que nos limpie de todo pecado. Aquel estuvo dispuesto, Jesucristo estuvo dispuesto a venir y decir:
yo tomaré el pecado de la humanidad. Él, perfecto, el santo, que no cometió pecado, tomó mi pecado y tomó el pecado de todos aquellos seres humanos que le buscan, que le hallan, que lo encuentran y que dicen: a este le sirvo, este es el Dios que me ha salvado. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que todo de principio a fin en la palabra de Dios tiene un solo contexto y un solo propósito: la salvación tuya y mía. ¿Cuál es el propósito? Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días y medio entró de ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó con gran temor sobre los que le vieron. Esto a nosotros nos da un conocimiento espiritual para entender que la salvación mía solo depende de Dios, de Jesucristo y de mi decisión, de la que yo escoja. Para entender que la salvación yo la necesito para que la vida tenga un propósito en mí, para que la existencia mía no sea simple y sencillamente en vano, sino que el propósito de estar aquí es para ser llevada a la vida eterna. Segunda de Pedro 1:11 dice: porque de esta manera os será otorgada, observe, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:12 y 15. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención solamente a través de Jesucristo. Con el sacrificio de Jesucristo se rasgó aquel velo del lugar santo al lugar santísimo, para obtener nosotros a través de ese mediador lo que era imposible adquirir con los sacrificios humanos o con los sacrificios de machos cabríos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Ese es el propósito de entender los componentes de la salvación. Hay personas que quieren enseñar que la salvación se recibe con sacrificios. No. La misma palabra del Señor nos enseña que fue necesario aquel soplo de vida eterno que estaba en el cielo, que una vez el enemigo quiso quitar, pero falló, fracasó, porque pudo más el amor eterno de Dios que todo lo que el hombre pueda hacer. Y en esta hora, hermano, espero que el Señor le continúe bendiciendo, y le pido que si quiere comunicarse con nosotros a nuestra iglesia, puede utilizar el email IGRESTA restaurados, IG de iglesia, restaurados, gracias Dios Cristo @yahoo.com, o llamarnos al número 203-216-3801. Que Dios le continúe bendiciendo.